cómo discernir un espíritu de ira. ¿Cómo voy a discernir ese espíritu en mi vida? Y la primera parte tiene que ver con la urgencia que tenemos nosotros de resolver la ira. Recuerden esto, en primer lugar, la ira no resuelta es un gran destructor de relaciones. Yo quiero que escuchen esto bien. La ira no resuelta, no solo la ira, sino que viene con un acompañado que se llama no resuelta, porque la palabra de Dios dice airaos, pero no pequéis. Entonces está diciendo que yo puedo reaccionar de una manera cuando me entero de algo o cuando veo algo, pero no me capacita ni me faculta para ofender a nadie, pero voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque se enciende la ira, pero si yo no tengo nada en mi mente, no resuelto, tengo todo libre en mi mente, yo no voy a tener problemas con el entender o por lo menos escuchar a la persona que se trata o intenta justificar una situación. La ira no resuelta es uno de los principales factores que contribuyen a la destrucción de matrimonios y debilitan a nuestras naciones. Nuestras familias, nuestra sociedad ha caído en gran deterioro de las cosas por la ira no resuelta. Yo quiero que lo vean desde el plano completo de lo que es la ira. La ira lastima naciones, no solamente me lastima a mí o a mi familia o a mi cónyuge o con la persona con la cual yo discuto, lastima a toda una nación. Es la que contribuye a la destrucción de familias. Es una causa importante del problema de salud en nosotros, porque no resolvemos la ira, no porque tengo o reacciono en un momento determinado con ira, es por el hecho de que no resuelvo aspectos en mi corazón, en mis recuerdos, que aún están molestándome, fastidiándome, y por eso me siento incómodo con lo que estoy haciendo. Entonces, es una causa de problemas en la salud, falta de productividad en un ambiente laboral, y es común denominador en la delincuencia juvenil. Eso es lo que produce la ira no resuelta. Todo lo que abarca este problema de la ira no resuelta. Entonces nosotros tenemos que aprender a resolver todo lo que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder vivir en esa libertad que Dios quiere darnos. Cuando nosotros respondemos airadamente a nuestros hijos, destruimos la confianza que existe en Él hacia mí. Cuando yo grito a mi hijo, lo que pasa es que pierde él la confianza en mí. Ya no me ve a mí como una persona confiable para poder abrir las situaciones que vive. Y de igual manera el esposo y la esposa. Entonces, una de las principales o de los principales problemas y más grandes cuando demostramos esos arrebatos de ira es la pérdida de confianza de la gente en nosotros. Nuestros hijos no van a confiarnos cosas más graves a nosotros si nosotros reaccionamos violentamente hacia ellos. Y después decimos, pero ¿por qué no me cuentas a mí? ¿Por qué no me has dicho a mí primero? Si yo soy tu padre, yo soy tu madre. Y esa es la verdad, es el padre, es la madre, pero es el que más le lastimó. Y él perdió la confianza en esa persona. Cuando nosotros queremos establecer una línea de confianza con nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es aprender a manejar las ofensas en nuestra vida y no sentirnos ofendidos por actitudes de nuestros hijos. Y debemos aprender a cambiar en nuestra mente la reacción ante las cosas que nosotros nos enteramos o nos vemos. Cuando un patrón expresa un espíritu de ira hacia sus empleados, acaba con el deseo de un empleado de prosperar y de crecer y del amor que tiene sobre esa empresa. En parte de mi labor
es que me llevan a empresas a dar charlas motivacionales. Y usualmente lo primero que pregunto es, yo voy a motivar a tu personal, pero ¿quién le desmotiva a tu personal? Porque si a mí me llevan para motivar al personal, alguien los está desmotivando. Entonces, pueden haber causas como el sistema económico o salarial que tienen ellos y que les desmotiva continuamente, que eso es natural en una época de crisis que vivimos en el país, y eso necesita comprensión. Pero puede haber otra causa, que es que el jefe les está gritando y reaccionando como loco cada vez que él tiene algo o que no le parece o no le gusta. Entonces lo que está haciendo es desmotivando al empleado y le está mermando el deseo de progresar, de avanzar y de crecer. Entonces, cuando yo hago estas investigaciones y estas primeras citas con los dueños, casi siempre me encuentro con esa situación. Cuando hay un gerente o hay un dueño de un negocio que lo único que sabe hacer es reaccionar mal ante las cosas que suceden en su oficina, lo que está haciendo es acabando con la productividad de su propia empresa. Entonces, yo quiero que vean el espectro de lo que produce la ira no resuelta. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto. No es la ira no resuelta. En segundo lugar, la ira no resuelta es un gigante que cada uno debemos conquistar. Recuerden esto, la ira no resuelta es un gigante que nosotros debemos conquistar. No es, la ira no resuelta no es algo que debemos entrar a negociar. No es que de lunes a viernes no me muero de las iras, pero sábado y domingo exploto. No es de esa manera. No es que en la oficina no exploto para que no me corran de la oficina, pero en casa tengo libertad de hacer lo que yo quiera. No se trata de eso. La ira es un gigante que está dentro de nosotros y nosotros debemos gobernar sobre este gigante. Debemos aprender a gobernar sobre este gigante. La ira no se limita a ninguna edad, cultura, raza, grupo social, grupo económico. No se limita a nada. La ira está en todo lugar, en toda raza, en toda cultura, en toda posición social. Está en todo lugar la ira no resuelta. Este es un problema que aproximadamente gobierna o domina a una gran parte de las naciones donde se han hecho estudios sobre las reacciones que tienen las personas. Y esto es un problema desde el inicio de la historia de la creación. Yo les recomiendo a las personas que están sentadas, acá hay mesas libres si quieren sentarse, para que puedan anotar, apuntar, porque si no les va a salir mal la letra y después no se entiende. Entonces recuerda esto, es un gigante que cada uno debemos conquistar, y la ira es desde el inicio. Si nosotros ya vemos que Adán y Eva fueron creados, luego vemos un arrebato de ira en su hijo y termina matando a su hermano, termina destruyendo, acabando con la vida de su hermano. Entonces tenemos que entender que este es un problema que ha venido tratando la humanidad casi desde la creación, porque desde ahí vemos el primer arrebato de ira. Y el Señor le dice a Caín en una conversación seria: Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? O sea, ¿cuál es tu problema? El Señor le está preguntando, ¿cuál es la raíz de tu inconformidad? ¿Qué hubiera pasado si Caín abría su corazón y le decía: lo que me molesta es que tú ves con buenos ojos a Abel y no me ves con buenos ojos a mí? ¿Qué hubiera pasado si él decide compartir esa ira no resuelta en su cabeza? El Señor, como es un padre, se hubiera sentado a conversar con él
sobre el problema o el punto de vista que él tenía y que no era el correcto y que debía cambiar una actitud en su vida para poder salir adelante de esto, y conquistaba a ese gigante. Pero muchos de nosotros tenemos puntos de vista y estamos enojados y vivimos con una ira continua porque aún no solucionamos ni entendemos cosas aquí en nuestra mente, y usualmente el que más explota es el que se cree el que es la víctima, porque creemos que somos la víctima. Caín creía que él era la víctima, por eso, por sentirse como víctima, terminó victimizando a su hermano, terminó matando a su hermano. Fue víctima de su ira. Entonces es un gigante que está dentro de nosotros y necesitamos conquistarlo. Necesitamos hacer eso. Necesitamos conquistar todo eso que está dentro de nosotros. Tercero, la ira no resuelta es un problema profundamente arraigado. Ya está en nosotros, muy adentro de nuestra vida. Es algo que está muy profundo. Imagínense en esto: cuando tenemos ira no resuelta y tenemos por varios años, eso está tan arraigado en nosotros que a veces ya ni lo sabemos. Hay un sistema que utilizamos aquí nosotros para la sanidad interior y se llama teofóstica. Y cuando usamos la teofóstica y hacemos ver las etapas de la vida de la persona, no es una regresión poshipnótica, sino es una teofóstica. Teos, Dios, fóstica, luz, la luz de Dios en medio de los eventos y de las edades que tú has tenido, y va descubriendo nuestra mente cuáles fueron los primeros pasos sobre los cuales nosotros estuvimos resentidos, dolidos y lastimados, y que ni nosotros mismos ya no nos acordamos, ya ni sabíamos por qué estamos enojados. Pero cuando resolvemos eso que estaba en nuestra mente, inmediatamente nuestro presente cambia. Si cambia tu futuro, va a cambiar tu presente, y si cambia tu pasado, va a cambiar tu presente, y tu futuro va a ser más prometedor. Pero recuerda, hay una ira no resuelta que trae graves problemas en nuestra vida. Ahora, debemos reconocer que no es nada sencillo el hecho de que nosotros podamos resolver o ayudar a resolver a alguien la ira no resuelta. Por eso es que nosotros no creemos que solo con este curso y el entendimiento de eso tú vas a resolver la ira. Por eso vamos a tener citas personales contigo y también un retiro con todos ustedes para poder poner delante de Dios y permitir que el Espíritu Santo sea el que nos limpie y nos libere de toda esa ira no resuelta. Ahora, una vez que seas libre de la ira no resuelta, no quiere decir que nunca más vas a tener iras. No, vas tú a explotar, porque la palabra dice airaos, pero no pequéis. O sea, vas a volverte airado en algo, pero siéntate, conversa, habla y no te quedes callado para que otra vez eso no te domine y otra vez no entre tan profundamente en ti que vivas resentido. Una de las preguntas que tenías en tu prueba decía ahí: ¿por cuánto tiempo pasas resentido después de que tienes un arrebato de ira? Algunos que no tienen en su corazón cosas sin resolver, inmediatamente salen de la ira, porque fue un enojo momentáneo por una situación que tenía uno que manifestar la condición emocional en la que se sentía. Pero inmediatamente salen de ese estado. Pero hay otros que se quedan días, años, amistades se han perdido por una situación puntual que pasó y ya no queremos volver a hablar con esa persona. El no hablar con esa persona no solucionará tu ira. El no volver a tocar el tema tampoco solucionará la ira. Es un gigante dormido dentro de ti. Y alguien llegará en un momento y aplastará ese botón que dice despertar al gigante. Y entonces sale Hulk otra vez
a escena. Entonces, la ira no resuelta te causará graves problemas, no será fácil sacarla porque está arraigada dentro de nosotros. Proverbios 19:19 dice esto: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Mira lo que nos advierte la Biblia: el que es histérico siempre llevará eso dentro de sí. El que tiene gran ira, el que explota demasiado, siempre llevará eso. Y si usa violencia, es decir, si nuevamente de estos episodios, estas reacciones, añadirá nuevos males a su vida. Entonces, el que estés consciente de que eres una persona que tienes ira y tienes un gigante dentro de ti, eso no soluciona las cosas. El tratar con eso y limpiarte de todas aquellas cosas que te estorbaban, te molestaban, eso va a limpiarte, pero después de eso no añadas violencia a tu vida para que la pena o las penas nuevamente males lleguen a tu vida. Entonces tenemos que ver algo importante, y quiero que esto lo vean desde el lado espiritual. Existe una relación muy cercana entre la ira no resuelta y la lascivia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lascivia? Bueno, clase de sexualidad no es esta, pero voy a tratar de explicarlos. La lascivia es el apetito exagerado o la no buena forma de manejar nuestro cuerpo en lo que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, ¿por qué las dos tienen correlación? Porque las dos generan autosatisfacción o satisfacción personal. Por ese motivo, la ira no resuelta, la ira que tiene todos estos argumentos, tiene relación entre la ira no resuelta y la lascivia. Y muchas personas, cuando tienen ira en su mente no resuelta, no ponen normas en su vida sexual. No ponen normas en su vida sexual. Al contrario, hay demasiada promiscuidad en tiempos, en el manejo de su vida. Entonces, estas dos son expresiones emocionales desenfrenadas y ambas buscan satisfacción presente sin consideraciones serias de las consecuencias futuras. Entonces, la ira y la lascivia van de la mano. Van caminando de la mano en esto que nosotros estamos intentando aprender cada vez más. La principal palabra griega para ira es orge. Significa excitación de la mente. ¿Ok? Y pasión violenta. Eso es lo que significa orge, esta principal palabra que tiene que ver con el ira. Y estas mismas emociones también están relacionadas con la lascivia. Estas dos situaciones, es decir, la excitación de la mente y la pasión violenta, también son relacionadas, la ira con la lascivia. Es lo mismo que siente tu mente, siente tu cuerpo cuando vives estas dos experiencias. Por ende, nosotros debemos aprender que la ira no resuelta, que está muy profunda dentro de nosotros, que es un gigante dormido, que daña relaciones, que daña muchas personas que están a nuestro alrededor. También pueden llegar a dañarnos profundamente a nosotros por el no manejo de nuestra vida sexual. Entonces debemos comprender que necesitamos, hay urgencia de resolver la ira que está en tu mente, cosas que no has resuelto, no importa desde qué edad. En medio de los procesos que hemos tenido de administración teofóstica, han habido sanidades incluso cuando estaban en el vientre de su madre. Desde ahí el Espíritu les lleva recuerdos de haber sentido rechazo por parte del papá o de la mamá, y que por eso nació con esa desesperación y esos síntomas de ira
porque están no resueltas en nuestros recuerdos, no resueltas en nuestra mente. Hace un momento, cuando llenabas este formulario, se te hacían preguntas como esta. ¿Alguien me ha acusado de estar enojado cuando yo no estoy consciente de mi enojo? A veces a nosotros nos dicen, pero tranquilízate. Pues sí, estoy tranquilo. No sé por qué dices. Y bueno, a mí usualmente mi esposa eso me dice, y yo entonces le digo, pero si estoy tranquilo, yo no. Y después dice, vete al espejo, por favor. Porque muchas veces nosotros no estamos conscientes de las expresiones faciales que ponemos, o del tono de voz que utilizamos, o de las amenazas corporales que nosotros hacemos cuando alguien nos hace tener iras. O cuando nosotros tenemos ira no resuelta y alguien externo hizo algo que activó la ira que nosotros contenemos y la ira que nosotros tenemos. Entonces, esta evaluación personal para resolver la ira es una buena pauta para empezar lo que nosotros tenemos que hacer alrededor de nuestra vida. Entonces, si la ira se convierte, cuando un hombre siembra inmoralidad, expone a sus hijos a tentaciones similares por este mal manejo de su vida sexual. Y cuando trata de disciplinarlos por sus acciones, suele excederse en la corrección con un espíritu destructivo de ira. Entonces, la ira no resuelta hace que nosotros tengamos conductas sexuales inadecuadas, y cuando intentamos corregir eso en uno de nuestros hijos, hace que nosotros tengamos más iras y nos excedemos en la corrección hacia nuestros hijos, y se vuelve un círculo vicioso y comenzamos a lastimar a más personas. Y esa ira más la violencia se convierte en odio. Y muchos de nosotros comenzaremos a tener pensamientos en nuestro corazón que nunca creímos que estaban ahí, que nunca pensamos que nosotros hubiéramos llegado a esa deducción, o nunca hubiéramos nosotros pensado en cómo hacerlo. ¿Cómo evaluamos la ira? Primer punto, hablamos de las consecuencias y los problemas que causa la ira no resuelta, que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente y que lo tenemos ahí guardado. Segundo, ¿cómo evalúo la ira? Primero, como nosotros estamos heridos, reaccionamos a esas heridas. Es como encender un fósforo. ¿Se han oído que a algunos les dicen es que es fosforito? ¿Sí? Porque alguien le toca alguna parte de la herida o algo que se siente lastimado y enseguida reacciona, porque es como encender un fósforo. Segundo, cuando comenzamos a repasar las ofensas en nuestra mente, esas se llaman conversaciones internas negativas. Nosotros tenemos conversaciones internas negativas con nosotros mismos y decimos que qué bruto, ¿por qué me dejé tratar así? Es que no debí, es que me dijo esto, y es que me dijo esto, es que me hizo esto, es que yo le vi, yo fui testigo, y comenzamos aquí. Entonces, primero, ya sentimos o vemos la herida y es como prender un fósforo. Repasamos las ofensas y es como tomar ese fósforo y lanzar a una leña seca o a un grupo de hojas secas. Es decir, encendemos el fuego porque estamos y usualmente, no quiero decir que siempre, pero las mujercitas tienen una habilidad muy desarrollada para poder recordar las ofensas con punto y coma y añadido. Porque yo tengo una esposa y cuando le digo, pero yo nunca te dije eso. ¿Cómo que no me dijiste eso? Me dijiste esto. Bueno, hasta ahí, sí, eso sí te dije. Pero ¿y el añadido? No te lo dije. El añadido ya es parte de las conversaciones internas negativas que tú tuviste. Añadiste un poquito más, exageraste más allá de la cuenta, o me leíste la mente, una de dos. Pero muchas veces
nosotros tenemos que darnos cuenta que si tenemos estas conversaciones negativas en nuestra mente, repasamos las ofensas, encendemos el fuego. Ahora el fuego ya está prendido. Ahora, chismear o reportar a otra persona las ofensas, esto no se queda así, le voy a llamar a mi mamita para contarle lo que me hizo. Y comienzo a reportar. O el varón dice, voy a llamarle a mi amigo, a mi consejero, y voy a decirle que salgamos un rato y vamos a conversar. Y comienzo a reportar las ofensas. Entonces, primero, ya estabas viendo tú y reaccionaste a las heridas. Segundo, ya repasaste las ofensas. Ahora estás reportando a alguien más las ofensas. Eso es como alimentar el fuego. Como que pones más hojas secas en ese fuego que ya estaba encendido, o pones más madera seca en ese fuego que estaba encendido. Y lo que estás haciendo cuando reportas esto es encendiendo más el fuego. Y por último, rechazar al ofensor es atizar o dar más oxígeno o lanzar gasolina en ese fuego que tú ya tenías encendido. Así comienza y así está caminando la ira. Por eso Dios nos pide a todos nosotros amar a nuestros enemigos. Mi enemigo no es el que constantemente, o la persona que me odia. A veces mi enemigo se vuelve la persona que está a mi lado. Se vuelve mi esposa. En una riña es mi enemiga y yo soy su enemigo. Y Dios me manda a amar y a ella le manda a amarme, porque a veces lo que hacemos es rechazar al ofensor. Y que decimos, no quiero ni oírte quiero, no quiero saber nada. Pero eso solo es por la ira, porque si tú escucharas, quizás tu corazón comience a entender mayores razones. No nos queremos abrir a las explicaciones de las demás personas. Entonces, así debes ver cómo camina tu vida. ¿Cómo estás con heridas en tu corazón? Recuerda que hace un momento hablábamos de la ira no resuelta. ¿Por qué no está resuelta? Porque hay heridas en tu corazón. En una de las preguntas que te hacíamos hace un momento, decía esto: 5. ¿Qué personas o situaciones me hacen enojar? ¿Qué personas o situaciones me hacen enojar? ¿Cuáles son las situaciones que te hacen enojar? Y eso te pedíamos ahí que describas. Y también, ¿qué personas me hacen enojar? Veo a alguien y enseguida como que algo se enciende dentro de mí, como que mi cara se pone roja, como que quiero lanzar fuego por la boca. Y hay personas y situaciones que nos hacen enojar porque nos causaron alguna herida en nuestra vida. Y usualmente vienen por 2 razones: porque presumimos o por chisme. Porque así nos vamos lastimando el uno y el otro. No es que yo asumo que esto es así. No es que yo pienso que él dijo esto. Y cuando viene alguien a chismear, no sé si esas son palabras de él. Eso es como están oyendo él. Y ya ese chisme y esas presunciones hacen que nos lastimemos, hacen que nosotros nos dañemos y comenzamos a tener heridas en medio de nosotros que nos siguen lastimando y que nos siguen afectando en nuestra vida. Recuerda, queremos buscar la resolución de la ira, no el manejo de la ira. Manejar la ira es como tratar de controlar lo que es incontrolable. No es que yo quiero tener iras todo el tiempo y decir, ok, contemos hasta 10. Yo a veces sigo contando hasta 100 y no ha pasado nada. Sigo enojado, porque no se trata de manejar, se trata de que nosotros debemos resolver. Tenemos que buscar la forma de resolver ese enojo que está en nosotros, usualmente causado por personas que amamos
o por prójimos que tenemos a nuestro alrededor, y hay ira en nuestro corazón, y hay mucha gente que incluso se siente que Dios les ha lastimado por las situaciones de vida que han tenido, por las cosas y momentos tan difíciles que han pasado. Sienten que Dios no les protegió, sienten que Dios no estuvo con ellos. Entonces están enojados con los seres queridos, están enojados con el prójimo, están enojados con Dios y por ende con uno mismo. Entonces se sienten lastimados y necesitamos resolver esa ira. No solamente aprender a manejar la ira, necesitamos resolver esta ira. En esencia, tratar de manejar la ira es como esperar que dos rivales se pongan de acuerdo. Es como que le pusiéramos a conversar a Corea del Norte con Corea del Sur y esperar que en 10 minutos se pongan de acuerdo. No se puede hacer eso, no es parte de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos que buscar cambios permanentes en nuestra vida a través de la resolución de la ira. Por eso estos cuestionarios te quieren hacer entrar un poco en razón de la forma en la que tú estás reaccionando, y después iremos caminando y viendo hacia quiénes y por qué motivos y con qué intensidad está siendo gobernada tu mente por esta relación insana de heridas que están en nuestro corazón. Pasamos al siguiente punto, después de hacer un estudio de lo que nosotros podemos ver en lo periférico de la ira, y vamos a ver la parte espiritual cuando la ira está dentro de nosotros, cuando podemos ver que ya hay un espíritu de ira en nuestras vidas. Piensen en esto. Tú has visto cuando una fruta o un pedazo de carne se descompone y comienza a perder su forma, y comienza a moscas a volar alrededor de él, y luego esas moscas fueron a comer y dejaron ahí sus huevos, y comienzan a salir gusanos y todo eso. Has visto la descomposición de muchas cosas de esas. Entonces, Belcebú significa el señor de las moscas. Eso es el nombre de Satanás, del enemigo. Entonces, cuando tú estás herido, es como ese pedazo de carne o esa fruta que se quedó fuera del congelador, fuera de un ambiente de protección, y comienza a descomponerse por cosas que vivió. Pero viene el enemigo y deposita dentro de nosotros ese espíritu de ira en nuestra vida, y nosotros comenzamos a tener reacciones que no necesariamente las consideramos como propias. Entonces, el enemigo usa la ira no resuelta para poder poner en ti intenciones que no provienen de lo que tú eres, un hijo, una hija de Dios, sino que ya provienen por una especulación o una manipulación que el enemigo está haciendo dentro de ti, en tu mente, en tu cabeza, en lo que tú estás viviendo. Entonces, entendamos la parte espiritual de la ira, no solo la física, no solo la psicológica, sino también la espiritual, porque hay mucho de esto en medio de nosotros. Entonces, cuando conocemos a otras personas, generalmente podemos discernir si están tristes o contentos. ¿Sí? Cuando vemos a alguien, nosotros decimos, está triste, está contento. Cuando vemos nosotros a alguien, decimos, ¿cuál de estos hombres tiene un espíritu de ira? No podemos discernir el espíritu, solo vemos las facciones. Entonces decimos, bueno, parece que el del último es el que está bravo. ¿Por qué? Porque no tiene una sonrisa en su boca. Entonces ese es el espíritu natural nuestro, que nos hace ver por ciertas señales corporales que si uno está contento, si uno está enojado, si uno está pensativo, si uno está medio inquieto, nos hace ver ese espíritu
natural que nosotros tenemos, el espíritu de hombre que nosotros tenemos, nos hace ver, nos hace detectar ese espíritu humano, cómo está esa persona. Entonces, cuando nosotros desarrollamos intimidad con el Espíritu Santo, nosotros podremos ver y discernir espíritu de ira en alguna persona. Porque parte de la dotación espiritual que nos da a nosotros es el discernimiento de espíritus. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, el momento de tener una cercanía con el Espíritu Santo de Dios. Y Santiago 1:5 dice: el que necesite sabiduría para poder darse cuenta de estas cosas, pídasela a Dios. Porque no podemos juzgar únicamente por el aspecto de una persona con nuestro espíritu humano que uno esté enojado. Entonces, si yo me enojo o estoy reaccionando ante una situación porque no somos de palos, sino somos seres emocionales, y te dicen, pero no estás bravo o no, entonces uno se enoja más. ¿Por qué? Porque la otra persona ya vio que estás enojado y quiere hacer caer o entrar en cuenta a ti de que estás enojado, y eso peor enardece lo que nosotros estamos. El espíritu humano nos hace determinar qué persona está enojada, qué persona está con sueño, qué persona está poniendo atención, qué persona no está poniendo atención. Y eso es lo que nosotros tenemos por seres humanos, un espíritu humano que nos hace ver. Pero cuando entramos más allá y decimos, ¿cuál de estos tiene un espíritu de ira en su vida? Pues realmente, por más espíritu humano que nosotros hayamos utilizado o por más buenos observadores, no podremos determinar eso. Solo quienes viven con cada uno de los anteriores conocen esa respuesta. Tu esposo, tus padres, tus hijos o tus vecinos, esos conocen realmente esa respuesta. Usualmente siempre hay reportes de los vecinos. No, ella es la que grita. No, él es el que la golpea. No, los hijos son los peligrosos. El esposo sabe si su esposa tiene un espíritu de ira. La esposa sabe si su esposo tiene un espíritu de ira. El novio sabe si la novia tiene un espíritu de ira. La novia sabe si el novio tiene un espíritu de ira. Y si a tiempo no corregimos estas cosas, llegamos al matrimonio pensando que es una varita mágica y que todo va a cambiar. No, ya te agredió cuando estaban de novios. No, ya gritó cuando estaban de novios. No, ya se peleó con alguien cuando estábamos de novios. Entonces, el matrimonio no es la varita mágica que se casa conmigo y yo le calmo. No, si ese gigante no lo calma él mismo, nadie lo va a cambiar. Entonces, tenemos que estar claros de que hay un espíritu de ira negativo que puede entrar en nuestra vida a causa de la ira no resuelta que nosotros venimos arrastrando desde las distintas etapas de nuestra vida. Entonces, cuando tú fuiste un niño hasta los 5 años, ¿cómo sientes? ¿Sientes que te lastimaron? ¿Sientes rencor hacia alguien en esa etapa de tu crianza? Después, hasta los 11 años, cuando estabas en esa época del preadolescente, sientes que alguien te lastimó, sientes que alguien te ofendió, sientes que alguien causó dolor en tu corazón. Después, en tu etapa de adolescente, alguien te lastimó, alguien te dolió, alguna experiencia formativa negativa en tu vida ocurrió ahí. Después, cuando fuiste joven, a alguien o algo pasó, y venimos arrastrando de todas las etapas de nuestra vida circunstancias no resueltas en nosotros, y como ya está tanto tiempo aquí en nosotros, ya se vuelve una forma natural de actuar, una forma natural de ver las cosas. La palabra de Dios dice en Proverbios: el niño
desde pequeño deja entrever cuál será su comportamiento de grande. Es decir, que nosotros, si tuvimos alguna malformación en nuestra vida, educativamente hablando, ¿no? Si nosotros tuvimos alguna experiencia negativa en nuestra vida y no la resolvimos o no nos ayudaron a resolver, se vuelve un trauma continuo en tu vida. Cuando nosotros resolvemos esas situaciones negativas en nuestra vida, se vuelve una experiencia de vida que puede ayudar a otros a superar lo que están viviendo. Pero si se quedó como un trauma en nuestra vida, es algo no resuelto, una ira no resuelta que tenemos en medio de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ver que este espíritu de ira puede participar o puede estar dentro de nosotros, puede estar caminando dentro de nosotros. ¿Qué es un espíritu de ira? Primero, es esa energía hostil debido a la acumulación de tensión interna. ¿Cuántos de nosotros tenemos tensiones en el día a día? Todo lo que ocurre a nuestro alrededor es una tensión. El tráfico es una tensión. Del 1 al 10, cada uno de nosotros tenemos que ver cuánto de estos sucesos o situaciones en el día a día nos van llenando, como decimos, esa fue la última gota que derramó el vaso de agua. Sí, claro, nosotros podemos llegar a nuestra oficina después de un tráfico de 1 hora que no se movía el tráfico porque hubieron serios problemas, ya llegamos con un factor 8 de altura en nuestra vida con ira. Entonces, ¿qué esperamos cuando lleguen los clientes? No van a esperar un abrazo de nuestra parte o una sonrisa. Van a encontrar una persona hostil que está en ese lugar sirviéndole o queriéndole solucionar un problema. ¿Qué eventos generan en ti esa tensión interna? Y eso debes aprender a reconocerte a ti mismo. A mí me molesta mucho el tráfico, sobre todo los días lunes, porque mis hijos entran a las 9 de la mañana a su escuela el día lunes. Y subir de Cumbayá es una proeza, llegar sin tensión interna. Los otros días salgo a las 7 de la mañana, no hay tráfico, es una belleza. Llego en 25 minutos acá y me siento feliz. Pero cuando hay tráfico y cuando hay toda esa acumulación y veo que el uno quiere llegar antes que el otro y el otro primero que el otro y todo se vuelve algo incontrolable, nadie respeta las leyes, esa tensión me hace hervir la sangre, hace que yo entre en una tensión y en una hostilidad interna dentro de mí. ¿Cuáles son las cosas, las situaciones que te hacen a ti entrar en hostilidad en el día a día? ¿Qué cosas te molestan? ¿Qué cosas te afectan? Porque ¿qué es ese espíritu de ira? Una energía hostil debido a la acumulación de tensión interna. Entonces, ya que estoy muerto de las iras y mis hijos están al lado, papá, déjale pasar, papá, cédele el paso, papá, frena, papá. Entonces uno está en una tensión interna, uno está tensionado por esas circunstancias. Entonces, yo no puedo llegar con buenos ánimos después de esa tensión. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la calma para poder seguir haciendo las tareas y las labores que tengo que hacer en el día. Porque con esa tensión, mis consejos van a ser, como decía Judas, ¿sí? Se cogió y se ahorcó. Entonces yo puedo dar ese consejo y es bíblico. Estoy con tanta tensión dentro de mí que no voy a poder atender a nadie. Tengo que postrarme y decirle: Señor, gobierna sobre mi alma, porque mi alma está bajo una tensión y puede ser que un espíritu de ira quiere gobernar sobre esa tensión interna que yo estoy teniendo en este momento. Y reconozco que si es que yo no resuelvo esa ira contenida,
voy a perder relaciones de ese día. Así es que si a alguien le tocó un mal día en la consejería conmigo, les pido perdón. Pero fue por el tráfico. Porque muchas veces vamos acumulados de todo. Es esa energía hostil debido a la acumulación interna o una tensión interna. ¿Qué otras cosas nos pueden molestar en el día? Clientes que vienen a sacarnos de quicio, situaciones económicas que no nos alcanza para manejar el presupuesto familiar. Y antes de salir al tráfico, ya tu esposa te dijo: dejarás para el pan y la leche, y tú no tenías nada en el bolsillo. Generan tensiones internas. Segundo, ¿qué es un espíritu de ira? La tensión es acumulativa. Recuerda que si nosotros no salimos de esa tensión que en nosotros puede estar causada por heridas del pasado o por situaciones del presente en medio de nuestra vida, la tensión que tenemos se va acumulando y sigue poniendo en nosotros más y más dolor, más y más dolor en nuestro corazón, y en algún momento vamos a explotar. La tensión es acumulativa, crece, no se disipa por sí misma. Es como haber ingerido un veneno. Está dentro de nosotros y no se va a disipar a menos que tomes un antídoto. Si no, no se va a disipar y eso va a seguir acumulándose durante todo el día. Y en la noche llegamos a casa a ver a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra mascota, y el primero que se cruce es el que paga los platos rotos. El primero que hace una desobediencia, ese es, en el cual yo revierto todo lo mal que me he sentido. Entonces, tú tienes que ver que la tensión se va acumulando en nosotros, crece, no se disipa por sí misma. Tercero, es una tendencia a la hostilidad por enojo, por ira o por malicia. Vámonos a Colosenses 3:8. La palabra de Dios dice esto: dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ok, vamos a analizar lo que dice Colosenses 3:8. Nos está invitando a que nosotros dejemos, abandonemos, no pongamos estas cosas en nuestra vida cuando sintamos situaciones que están presionándonos internamente. Lo primero que dice es que si tú sientes esa hostilidad, esa tensión interna, por favor, deja la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Entonces, empecemos por el enojo. Definamos lo que es el enojo. La principal palabra, la palabra griega para enojo, ya lo habíamos dicho, es orge, que significa una agitación del alma, toda emoción violenta. Eso es enojo. Enojo, que es que mi alma está apasionada, en ese momento está agitada mi alma. Sálvese quien pueda. Tengamos cuidado. Yo siempre digo: Señor, era que nos hagas como un semáforo. Cuando estamos relax, todo bien, verde. Cuando estamos medios enojados, ya medio amarillo. Y en rojo, no me hablen, por favor. Porque muchas veces nosotros entramos en esta emoción violenta. Recuerda, dice que es una agitación de tu alma. Y tu alma incluye la mente, la voluntad y las emociones.
Tu mente, tu voluntad y tus emociones están en el alma. Entonces, si el enojo es una agitación de tu alma, una emoción violenta, tu mente, tu voluntad y tus emociones se ponen de acuerdo y reaccionas de una o de otra manera que lastimamos a los demás. Entonces, entenderemos mejor el enojo si comprendemos que la mente puede ser agitada por los recuerdos que nosotros tenemos. Primera parte. Debemos siempre considerar que el enojo que nosotros podemos sentir puede ser agitado por los recuerdos que tenemos, porque están en nuestra mente. Entonces nuestros recuerdos agitan nuestro enojo. Tenemos recuerdos ahí en nuestra mente, en el consciente o en el inconsciente, pero tenemos recuerdos de lastimados a nosotros, de que no nos sentimos completos nosotros mismos, y eso hace que el enojo sienta más y se encienda más. Segundo, las emociones pueden ser despertadas por irritación y la voluntad puede ser probada a la acción. Entonces, primero es tu mente, la agitación de tu mente, luego vienen tus sentimientos y luego tu voluntad. Entonces, primero lo piensas o sacas todos los recuerdos que tenías, porque estás agitado, quieres nutrirte de violencia y te acuerdas de todo lo que te pasó y lo malo que te hicieron sentir. Luego están tus emociones, y ahora qué hago porque tengo que explotar con alguien, y luego viene con tu voluntad, eliges con quién y comienzas a caminar de esa manera. Y lo primero que debemos nosotros dejar, según lo que nos dice a nosotros Colosenses 3:8, lo primero que tenemos que dejar es el enojo. Segundo, que debemos dejar la ira. ¿Cuál es la definición de ira? Una palabra griega para la ira es thumos, que significa pasión, calor, enojo que hierve y sede de nuevo. El enojo no resuelto se convierte en ira. El enojo es la agitación del alma, mientras que la ira es el hervor de la pasión que produce palabras o acciones destructivas. Entonces, el enojo, súmale a la ira, comienza de la abundancia de tu corazón a hablar tu boca. Palabras que no debemos decirlas, pero a veces se escapan, o a veces ya las meditamos de antemano por las conversaciones internas negativas que tenemos, y entonces por esta boquita tan dulce salen palabras que ni siquiera uno puede explicarse. Comenzamos a hablar cosas de las cuales nosotros luego nos vamos a arrepentir, pero porque estamos con el enojo y la ira en medio de nosotros, nuestra boca comienza a hablar. Y decimos palabras que algún rato oímos en algún lado o leímos en algún baño. Pero esas palabras están en nuestro lenguaje y están en nuestra mente. Y la palabra dice: de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y cuando estamos con ira y con enojo, estamos encendidos, no sentimos las palabras que nosotros hablamos. Tercera cosa, dice que debemos alejarnos de la malicia. En griego, malicia es kakia, que significa mala voluntad, deseo de dañar. Entonces, mira, una vez que tú tienes enojo, luego viene la ira, comienzas a hablar unas palabrotas, después de eso viene la malicia. No solo es con palabras, algo más tengo que hacer con porque no entiende con palabras. ¿Qué otra cosa puedo hacer para lastimarlo? Porque viene una voluntad de hacer daño a la otra persona. Por eso dice la palabra que nosotros debemos alejarnos
del enojo, de la ira, de la malicia. Porque nosotros podemos pensar muchas cosas en nuestra mente para que puedan pasarle a la otra persona cuando nosotros estamos en este punto del enojo. Después dice que nos alejemos de la blasfemia. Una de las dos palabras griegas que se traduce blasfemia es blasfemia, que significa calumnia, difamación, palabras que lesionan el buen nombre de otro, y también se traduce maldición y maledicencia. Las calumnias que difaman a otros son expresiones de venganza que produce la malicia. Nuestra boca se llena de palabras y de malos deseos para la otra persona y comenzamos a hablar mal de la otra persona. Comenzamos a usar el pedigrí que tiene, o lo que hace, o lo que nosotros pensamos en nuestra mente, y comenzamos a hablar malas palabras por nuestra boca. ¿Por qué? Porque todo empezó con el enojo, con pensamientos que comenzaron a enojarnos, con la ira que vino a encender, con la malicia, de que queremos que algo malo le pase a esto, y luego viene la blasfemia. Entonces comenzamos a blasfemar. Por eso la palabra de Dios dice que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso significa que cuando nosotros tenemos una recurrente fama de tener enojo, ira, malicia y blasfemia, podemos incluso hasta blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que nos detenga cuando entramos en todo lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, porque perdemos el control de nuestra vida cuando montamos en ira, cuando comenzamos a caminar de esa manera. Entonces debemos, según lo que nos dice Colosenses 3:8, abandonar todo esto en nuestra vida. No puede seguir avanzando esto en nuestra vida. Enojo, ira, malicia y blasfemia no puede estar en nosotros. Es un mandamiento. Recuerda que mandamiento es algo que es mandatorio. Entonces dice, ustedes deben abandonar. Eso es un mandamiento. Entonces debemos luchar en contra de eso. Debemos comenzar a dejar a un lado todas estas cosas que están en medio de nuestra vida. Cuarto, puede ser una actitud. Recuerden que estamos hablando del espíritu de ira. Cuarto, puede ser una actitud de irritación que afecta una relación, o el poder de un espíritu maligno que controla la respuesta de una persona. Eso es un espíritu de ira. Puede ser en primer lugar la actitud, tu irritación. Entonces tu irritación lo que está haciendo es que el enemigo pueda habitar en ti, y tú ya no estás dejando que Dios guíe en tus palabras, sino estás permitiendo que el enemigo regule tu lengua. Entonces estás tan irritado que ya no piensas en la palabra de Dios. Se apagó tu lado racional del cerebro y estás en piloto automático. De ahí para allá ya no sabes lo que va a pasar, lo que vas a hacer. Tienes tantas situaciones en tu vida que ya solamente vas a reaccionar de la manera en la cual tú crees que vas a hacerlo. Entonces, puede ser una actitud que afecta a una relación, o puede ser que un espíritu está teniendo poder en tu vida y va a controlar tu lengua. ¿Cómo controla tu lengua? Porque controla tu mente. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no es que el enemigo se posiciona en tu lengua, se posiciona en tu mente, en tus recuerdos, en aquellas cosas en las cuales tú estás lastimado, en tu mente, en tus sentimientos y en tu voluntad. Ahí se posiciona y comienza a ejercer una presión
de víctima hacia ti y comienzas simplemente a hablar todo lo que sale de tu boca. Primero, lo que va a salir es malicia. Y después, lo que va a salir es blasfemia. Entonces, primero vas a desear el mal para la otra persona. Y lo segundo es que tú vas a comenzar a decir palabras que llenan a esa persona. Entonces, tenemos que comenzar a mirar de qué manera comenzamos nosotros a resolver la ira no resuelta en nuestra mente, esos pensamientos, esos sentimientos, esa voluntad que está en medio de nosotros, que aún no ha sido resuelta. Este espíritu de malicia puede ser personal o impersonal. Personal porque yo siento y veo y tengo una actitud que me irrita o algo que me lastimó y yo dejo de llevar mi vida. O impersonal porque ya no depende de mí. Ya no soy yo el que estoy dando esas respuestas. Así como tú puedes tener un espíritu de generosidad, también podrías tener un espíritu impersonal de ira. Porque a veces no es natural que seamos generosos. Pero cuando somos generosos es que algo nos embargó, algo nos llenó y yo simplemente por la alegría me hice generoso o me torné generoso. De igual manera, un espíritu impersonal de ira puede venir sobre ti y puede gobernar tus actos. Quinto, suele ser una respuesta inconsciente y por lo tanto la persona afectada lo niega. Esto es otra de las formas como el espíritu de ira actúa en nosotros. Puede ser una respuesta inconsciente. Hoy estuve tratando a un joven en la tarde, le estoy dando unas sesiones para poder ayudarle a superar ciertas áreas de su vida. Y me dice, en la escuela me pusieron una condición para yo seguir estudiando. Le digo, ok, pero ¿por qué te pusieron esa condición? Porque llegaba tarde. Solo porque te están atrasando a la escuela, te están poniendo un contrato. Yo creo que los profesores no son tan locos. Le dije, ¿y qué profesor te puso? Tal persona. Conozco a tal persona y no la considero media loca. ¿Por qué te pusieron ese contrato? Bueno, fue porque una profesora dijo unas palabras que a mí no me gustaron e inconscientemente saqué el dedo de la mitad y se lo enseñé. Inconscientemente. ¿Qué sentiste cuando la profesora dijo esas palabras? Enojo, ira. Entonces él me estaba diciendo, tratando de explicarme que este acto era una respuesta inconsciente, por lo tanto, él lo está negando. Entonces, ¿qué existe ahí? Ya existe ira, enojo, situaciones no resueltas en su mente y ya la voluntad de comenzar a hacer cosas que no van a aprovechar el resto de su vida. Entonces, muchas veces hacemos cosas inconscientes, gritar, levantamos la voz inmediatamente, golpear, es otra parte inconsciente. Pero si vas a un tribunal y dices lo hice inconscientemente, por inconsciente te van a meter más años preso, porque no hay un entendimiento de que es inconsciente. A menos que uno explique y le diga al juez, señor juez, ¿usted conoce algo sobre el espíritu de ira? Peor, ahí te van a meter por loco. Entonces, nosotros como seres espirituales tenemos que entender lo que el enemigo busca de cada uno de nosotros: desacreditar a los hijos de Dios, porque es inverosímil que un cristiano grite, es inverosímil que un cristiano tenga iras. Entonces esas dos cosas parece que no van de la mano. Cristiano e ira parece que no van de la mano. Pero te tengo
una sorpresa. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y la ira es parte de la naturaleza de Dios. Ahora, que nosotros hemos permitido que los recuerdos no resueltos, la pasión que nosotros sentimos por las cosas, y no poder gobernar sobre las reacciones emocionales que tenemos y nos rendimos a la voluntad de esas iras y no a la de Dios, no quiere decir que no sea algo bueno para nosotros. Porque imagínate a alguien que no tenga ira, le dan un cachetazo, ¿qué haría? Se ríe. Le están haciendo algo que no debe dejar hacer y le aplaude. La ira es parte necesaria en nosotros para podernos incluso poner a buen recaudo en ciertas ocasiones y situaciones en nosotros. Entonces, no podemos alejar cristiano de ira, sino que somos parte. Yo soy un cristiano que he entendido las razones por las cuales hay una manifestación equivocada de mi ira, pero sigo teniendo ira porque es parte de la naturaleza que Dios me dio. Pero no voy a dejar que esa ira se vuelva en ira no resuelta, se vuelva en ira no resuelta y comience a afectar mis emociones y mi voluntad, mis recuerdos y todo lo que yo soy. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir avanzando en cómo logramos solucionar este gigante que está dentro de nosotros. Un espíritu de enojo produce tensión constante en los que tienen que tolerarlo. Es decir, somos imprevisibles. No es fácil tolerar, no es fácil soportar a alguien y tener que buscar las palabras adecuadas para no soltar al monstruo. No es justo que la gente que vive a nuestro alrededor tenga que ser tan sutil para que no me haga enojar. ¿Cómo puede ser posible que nosotros o por nosotros las otras personas no puedan ser quienes realmente son o decirnos las cosas como realmente son? Mucha gente no puede decirnos la verdad, por eso nos mienten. ¿Por qué? Porque no queremos que reaccionen de la manera que conocemos que reaccionan. Mucha gente no puede hablarnos y darnos recomendaciones, porque enseguida sale de nosotros esa hostilidad acumulada y comenzamos a lastimar y a ofender a las demás personas. Nosotros tenemos que estar muy claros que ese espíritu de enojo va a producir una tensión constante en los que tienes alrededor tuyo. Y esas son personas que colateralmente están siendo dañadas por el espíritu de ira que está dentro de ti. Y debemos ser más conscientes de esas cosas. Comenzar a ser más tolerantes en todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Tenemos que ir avanzando. Vivir con una persona que tiene un espíritu de ira es como vivir junto a un volcán activo. ¿Alguien ha vivido junto a algún volcán activo, hermanos? Yo tuve esta macra experiencia en mi vida. Me fui a Guatemala y los hermanos, por bien hacer, me invitan a una propiedad que estaba donde el volcán de fuego que explotó estaba ahí al frente de la casa. Es como estar aquí y quizás en el Estadio Olímpico, un poco más acá en la Carolina, ahí el volcán. Entonces tú desayunabas y el volcán estaba y en la noche veías todo el fuego. ¿Qué vas a poder dormir así? Es difícil dormir así con esa tensión. Es lo mismo que sucede con las personas que tienen un espíritu de ira.
y las otras personas están a su alrededor. ¿A qué rato explota? ¿Y a qué rato retumba? ¿Y a qué rato hace algo? ¿Por qué? Porque ese espíritu de ira no le permite a esta persona ver las reacciones que tiene, y los demás tienen que maquillar las reacciones que tienen para no hacer despertar a eso tan duro que vive en él. Se vive en un estado de constante tensión. Mira, tú tienes que preguntar a tu cónyuge o a tus hijos: ¿mi actitud o mi reacción les hace vivir en estado de tensión? Si te dicen sí, no vuelvas a preguntar nada más. Pero permíteles decir la verdad. Porque si te dicen que sí, ya es un cambio de actitud en tu vida que tú tienes que tomar. Si te dicen que no, vuélveles a repreguntar. Y diles: es tu última oportunidad, antes de que me enoje, de que me digas la verdad. Porque la gente que está a nuestro alrededor a veces nos miente a nosotros, nos engaña porque sabe que no quiere que nosotros reaccionemos de una u otra manera. ¿Cuáles son las características de un espíritu de ira? Las personas que tienen este espíritu de ira, de enojo, suelen manifestarlo en una o más de las siguientes que vamos a analizar el día de hoy. Proverbios 22-24 dice esto: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Cuando dice hombre, la palabra de Dios significa varón y mujer. No solamente hombre, que nosotros mayormente entendemos como varón. Y la palabra de Dios está siendo clara en este día contigo y dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Primero deja que solucione su problema y luego puedes caminar junto a esa persona. Primero, la justificación de que un poco de ira es permitible. ¿Sí? Es que yo reacciono así desde chiquito. Y si bien me quieres así, bien, si no, también. Es que un poquito de ira demuestra que soy varón. O no, un poquito de ira demuestra que soy una mujer que se hace respetar. Comienza a justificarse. Un poquito de ira es permisible. Uno de los principales factores que contribuyen a un espíritu de ira es la idea falsa de que un poco de ira es aceptable y que solo es necesario controlarla. Yo me voy a controlar, no te preocupes. Pero si haces esto por mí. Cuando te manipulan de esa manera, ten cuidado. Hay gente que te puede manipular con tal de perdonarte. Sobre todo esto pasa en el hogar, cuando el esposo y la esposa tienen problemas. Te perdono si es que haces esto. Entonces eso ya no es perdón, eso es manipulación. El perdón es otorgar, es dejar a un lado el enojo por amor, por el amor ágape. Pero si hay una condición, esa persona no te ama, esa persona te está utilizando. La única o la justificación es un poco de ira es permisible. Es una conclusión incorrecta, es un obstáculo para conquistar a un espíritu de ira. Mientras tú no reconozcas que tienes un espíritu de ira, no va a pasar nada. Segundo, una insensibilidad al dolor ocasionado por la ira. A muchos les sorprende cuando oyen por primera vez una grabación de su propia voz. Creían que otros oían su voz de manera diferente porque a ellos les suena muy diferente. Lo mismo se podría decir de nuestras inflexiones de la voz, tono, volumen y timbre. A esto se suma el asunto de la expresión facial.
una insensibilidad del dolor ocasionado por la ira. Un día se me ocurrió grabar una tensión en casa. Y es horrible. Pero nos sirvió mucho para darnos cuenta de que nos podemos ofender a tal manera que podemos acabar el uno con el otro, en la autoestima y en lo que uno es. Entonces la próxima vez que te vayas a poner histérico, grábate. Es sorprendente, pero si hubiera una cámara frente a ti, te controlarías. O sea, una sola cámara, una grabación, ¿por qué causa tanto efecto en uno para controlarse? Por el temor a que sea publicado. No por otra cosa más. Pero es sorprendente que comienzas a controlarte. Porque muchas veces nosotros ni siquiera nos ponemos sensibles ante el dolor que causamos a los demás. Tercero, la idea de que la ira se puede controlar. Se pone histérico, contrólate, mi amor, contrólate. No se va a poder controlar. No va a haber control ahí. ¿Has visto a un niño malcriado en la calle? Así es una persona iracunda. ¿Y qué hay que hacerlo? Disciplinarlo. ¿Y quién lo tiene que hacer? Si tú no corriges tu actitud, lo va a hacer Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. Y si Dios te ama a ti, Él te va a disciplinar para que tus actitudes sean diferentes. Ojo, disciplina significa corrección, no castigo. Cuidado, porque si no podemos caer en el hecho de que Dios me va a castigar. O como se pensaba hace 20 años atrás, es que esta enfermedad vino porque Dios me está castigando, me está disciplinando. ¿Tú serías capaz como padre hacerle tomar una bocanada de bacterias a tu hijo para que entienda razones? Si tú no lo harías, ¿por qué crees que Dios lo va a hacer? Dios es un Padre bueno, pero no va a perder la oportunidad de poder corregir ciertos aspectos de tu vida. La idea de que puedes controlar la ira es un problema que realmente nos va a causar daños a nosotros. ¿Y sabes qué? El espíritu de ira es contagioso. Porque vas a contagiar a la persona que está al frente tuyo. Vas a contagiar, porque tanto estás buscando eso que vas a poder contagiarlo. Vas a lograrlo. Y algún día esa persona que era pasiva, que tenía tanta paciencia, puede también reaccionar en tu contra. Cuarto, una actitud soberbia que se nutre de la dominación. La contienda que viene de un espíritu de ira es una clara evidencia de orgullo, porque la Escritura dice: la soberbia concebirá contienda. ¿Por qué peleamos? Por orgullosos, porque no queremos reconocer nuestros errores. Debemos aprender a reconocer nuestros errores. En una pelea familiar de esposo y esposa, ¿quién tiene la culpa? Y cuando les preguntas, dice: bueno, él el 80%, yo el 20%. Y si le pregunto a él, ella el 60%, yo el 40%. La verdad es que cuando hay una pelea familiar, el uno tiene el 100% de responsabilidad y el otro el 100% de responsabilidad, porque ninguno de los dos llamó a la cordura, ninguno de los dos buscó, sino que se ofendieron tanto, que se provocaron tanto, que todos caen en eso. ¿Han oído el proverbio que dice hasta el justo en arca abierta peca? No solo significa para robar, significa que en esa arca abierta donde uno comienza a insultar, el otro siente el derecho de también poder hacerlo. Entonces debemos tener cuidado de cuando nosotros hacemos las cosas o reaccionamos. Quinto, la satisfacción de las pasiones. Eso es la característica de un espíritu de ira. Recuerden que la ira es el alma gemela de la lascivia. Ira igual a orgía, lo que vimos,
pasión de las emociones. Sexto, avidez por asumir ofensas por otros en una causa. La amargura ocasionada al asumir ofensas por otros es la más difícil de conquistar. Dios da gracia para que una persona ofendida perdone a su ofensor y dé gracias al ofensor porque se arrepiente y pide perdón. El que no está directamente involucrado, pero asume ofensas por cualquiera de las otras partes, no va a recibir gracias. La gracia de Dios, perdón. Asumimos nosotros la ofensa de otros. ¿Cómo le vas a decir eso a mi mamita, a mi papá? Pues yo no he dicho nada. Claro, dijiste que yo soy loca, entonces estás culpando a él y a ella que me hicieron loca. Y comenzamos a asumir cosas, ofensas que nada tienen que ver, que no son solo. ¿Y cómo pedimos perdón por eso? Esa persona no se va a sentir que puede perdonar porque no fue una ofensa directa hacia uno, sino que tomó ofensas de otras personas y comenzó a hacerlas como propias. Séptimo, antecedentes familiares de personas iracundas, iniquidades de los que odian. Esta palabra es muy importante y tienes que aprender a leer. Iniquidad. La iniquidad viene por la sangre y llega a nuestras vidas por línea de sangre, porque muchas personas, abuelos, padres, vivieron estas experiencias de ira, tuvieron estas experiencias de ira y nunca las solucionaron y nunca te enseñaron ni evidenciaron que se solucionaron. Y cada uno de nosotros tenemos eso escrito en nuestro ADN, porque nosotros vimos como experiencias formativas cómo resolvían los problemas en casa nuestros padres y aprendimos bien. ¿Cómo resolvían los problemas mis papás? Mi papá se iba de la casa. Santo remedio. ¿Qué hice yo en la primera situación con mi esposa? Me quise ir de la casa. Salí de la casa y dijo, no vuelvo más a esta casa. Salí de la primera puerta, me enfrentaba a la segunda puerta y me encuentro a mi suegra. Y me dice, ¿y a dónde va usted a estas horas? Ya no soportó y le dijo a su hijo, yo ya no aguanto más. Y recuerdo que mi suegra me dijo, Mario, no sea cobarde. Esa palabra tocó mi corazón, porque estaba siendo un cobarde. Y con la misma cara regresé. Pero eso sí, dormí en el sillón. Sí me hago respetar. Pero viene por línea de sangre la forma en la que nosotros tenemos esto en nuestra vida. La iniquidad que hay en la familia, en nuestra familia, viene y se queda con nosotros. Entonces tenemos que comenzar a ver estos antecedentes familiares iracundos. Pregúntate, ¿cuántos de mis familiares son iracundos? Haz un árbol genealógico de la ira. ¿A cuántos de tus tíos conoces, a tus abuelitos, si eran iracundos? Si tus padres, si es por la línea de tu papá, si es por la línea de los dos. Si es de los dos, frito. Pero bueno, hay esperanza en Dios en todo lo que estamos haciendo. Octavo, tendencia a participar en discusiones. Hay personas que son muy ávidas para las discusiones, es que quieren tener la razón. Quiero controlar el pensamiento de la persona. ¿Cómo es que era? No te entendí bien esta última partecita que me dijiste. A ver, aclárame. Y comenzamos otra. Ya parecía que todo se calmó. Parecía que todo marchaba bien. Pero hay esa tendencia a participar de discusiones. El que tiene un espíritu de ira tiene un espíritu de contención, de estar en todo tiempo contendiendo con alguien, peleando con alguien. No solo pelea contigo, pelea con tus hijos, pelea con los vecinos, con la vecina, con el de acá, con el de allá. O sea, con todos. Nadie le aguanta. Y quiere tener la razón en todo tiempo y en todo momento. Noveno, incapacidad para perdonar o recibir perdón.
Esa es otra de las cosas, incapacidad para pedir perdón. Recuerda cómo es el perdón que Dios quiere que nosotros ofrezcamos, brindemos y demos a los demás. Yo perdono cualquier ofensa, pero no porque te perdoné quiere decir que volvemos a tener la misma confianza de antes ni la misma relación de antes. O sea, si viene alguien y hace una ofensa sobre mi persona, sobre mi moralidad, sobre lo que yo soy, y viene y me dice, perdóname Mario, no debí hablar así de ti, yo me arrepiento, te perdono. Pero la distancia de nuestra relación se va a mantener hasta cierto punto. Ahora, ¿por qué eso? Porque debemos volver a entrar en confianza. No quiere decir que me olvido de él y nunca más le presto atención. No. Comienzo a restaurar la confianza. Yo puedo perdonar, pero la confianza tiene que ser reconstruida porque él se enteró cosas de mí, de mi intimidad, de lo que solo a un amigo le conversaría. Y voy a tener reservas para volver a contar este tipo de cosas. Entre los esposos no es así porque convivimos todo el tiempo juntos. Ok, te perdono mi amor y volvemos a seguir caminando. Tú eres mi esposa, eres la mujer que Dios me dio. Sigamos adelante lo que tenemos que hacer. Pero por favor, procuremos no ofendernos. Procuremos no hacer ninguna cosa que nos afecte, nos lastime o nos dañe. 10, actitudes externas ásperas, pero sentimientos internos sensibles. El dolor que nos da el origen de este espíritu de ira suele proceder del rechazo por los padres. Usualmente el rechazo de los padres genera en nosotros un espíritu de ira, algo no resuelto. Mis padres me rechazaron de alguna manera, me compararon con mis hermanos, me hicieron ver que yo era deficiente, me hicieron ver que yo no era todo lo que ellos esperaban. Por eso tengo un espíritu de ira. Me hago ver yo que soy una persona áspera por fuera, pero por dentro solo soy un niño lastimado. Por fuera muestro toda la aspereza, por dentro solo soy un niño que está lastimado. Ustedes ya llenaron también el otro que fue la evidencia visible de la ira, ¿verdad? Pónganle también su nombre a eso. Ok, hasta ahí vamos a quedar porque son 9:10 y les pido disculpas por estos 10 minutos. No se olviden de que Dani les va a entregar